Muy buenos días, bienvenido, bienvenida. Hoy es 13 de abril de 2025. Gracias por atender esta invitación y asistir a este espacio que originamos desde la ciudad de Bucaramanga todos los domingos a esta hora de la mañana. Damos gracias al Señor que nos da esta oportunidad, este privilegio de encontrarnos aquí con el propósito firme de compartir de la palabra de Dios. Esperamos que lo que aquí compartimos sea de bendición para su vida. Quizás encuentre una palabra de aliento, una palabra de exhortación, una palabra de ánimo. Tantas cosas que el Señor nos da a través de su palabra, porque sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Por eso nos sentimos gozosos de poder hacer esto que hacemos cada domingo, compartir de la palabra de Dios, a sabiendas de que la palabra de Dios encontrará terreno abonado en usted para que esa semilla de la palabra dé fruto para la honra y la gloria de nuestro soberano y bondadoso Dios. Gracias, porque también sabemos que muchos de ustedes oran por nosotros y por este ejercicio que hacemos todas las semanas desde hace varios años en ese propósito que ya les he mencionado. También queremos anunciarles que en el canal en el que usted se encuentra en este momento en YouTube, Centro Bíblico Bucaramanga, así se llama el canal, encuentra una gran cantidad de contenido disponible para que usted pueda edificarse, pueda repasarlo y encontrar así bendición espiritual a través de la preciosa palabra de Dios. Hoy, este 13 de abril de 2025, se celebra en el planeta, en el mundo cristiano y más que todo el católico, lo que se llama el Domingo de Ramos. Comienza lo que se llama la Semana Santa. Y independientemente de las fechas, independientemente de muchas cosas que hay por decir en relación con los acontecimientos que se celebran religiosamente esta semana, es una buena oportunidad para recordar que hubo uno, el Señor Jesucristo, que vino a esta tierra para morir por usted y por mí, para darnos a usted y a mí la preciosa potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es para todo aquel que cree. Y gracias que el Señor nos permite este privilegio de disfrutar de esas bendiciones espirituales y poder compartirlas como lo que hacemos en este espacio del Centro Bíblico Bucaramanga cada domingo. También queremos recordarles que como congregación, como asamblea, como iglesia, nos reunimos en la virtualidad a estudiar la palabra de Dios los días martes. Estamos paseando, estudiando, recorriendo el libro de Génesis. Preciosas enseñanzas que nos hemos encontrado a lo largo de los primeros capítulos que ya hemos recorrido. Le invitamos todos los martes a las 6:30 de la tarde para esta reunión de estudio bíblico. Los días miércoles, las damas tienen un espacio muy especial de compañerismo, de comunión, de edificación a través de la palabra. Este miércoles no, porque en este miércoles, como asamblea local, tenemos un evento especial que lo llamamos tiempo de conferencias y nos reunimos desde el miércoles en la noche, jueves todo el día y viernes todo el día a estudiar la palabra de Dios. Así que este miércoles para las damas no hay reunión. De la misma manera, este jueves, el llamado Jueves Santo, no hay reunión de oración como lo hacemos habitualmente, porque tendremos un muy buen tiempo de estudio de la palabra de Dios en la capilla, en el lugar de reuniones del centro, en el barrio Ricaurte, en la carrera 17, número 58-191. Ahí vamos a encontrarnos desde las 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Tenemos series de estudios todo el día y vamos a estar estudiando el tema la urgencia de predicar el Evangelio. Así que si quiere acompañarnos, insisto, carrera 17, número 58-191 en la ciudad de Bucaramanga, en el barrio Ricaurte. Va a encontrarnos durante todo el día jueves y durante todo el día viernes.
Y hoy domingo, a las 10 de la mañana, en cada uno de nuestros lugares de reunión tenemos un espacio especial para toda la familia. A las 8:30 inicialmente tendremos la celebración de la Cena del Señor, y a las 10 todos en familia tendremos esta reunión. Hay clases para niños, actividades especiales para todos, y en el salón principal un mensaje de la palabra de Dios. Nos encontramos, si está usted cerca en el área metropolitana de Bucaramanga, puede asistir a alguno de estos lugares de reunión. En el sur de la ciudad, en el barrio Lagos 2, carrera tercera número 4506. En el norte de la ciudad, frente a la cancha de Esperanza 1, allí hay un aviso que dice Centro Bíblico. Tenemos esta actividad iniciando a las 10 de la mañana. Y en la meseta de Bucaramanga, en la dirección que ya les mencioné, en la carrera 17, número 58191, también iniciamos esta actividad a las 10 de la mañana. Así que, invitado, invitada, le esperamos. Bien, vamos ahora a compartir unos cánticos de inspiración cristiana, y esperamos que estos cánticos sean de bendición para su vida. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es cuando los hermanos están juntos. Es como el aceite derramado sobre Aarón. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es cuando los hermanos están juntos. Es como el rocío sobre los montes de Sión. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es cuando los hermanos están juntos. Porque allí Dios manda vida eterna y bendición. Miren qué bueno es. Miren qué bueno es. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Cristo dijo perdonad para que seáis perdonados. Cristo dijo perdonad para que seáis perdonados. Porque aquel que no perdona no podrá ser perdonado. Porque aquel que no perdona no podrá ser perdonado. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado,
amado como yo os he amado, que os améis también vosotros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis también vosotros. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe y un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y ese es el Consolador. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Somos uno en Cristo, somos uno solo. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe y un solo amor, un solo bautismo, un solo Espíritu, y ese es el Consolador. Gracias al Señor por estos cánticos y gracias al Señor porque nos disponemos ahora a escuchar su preciosa palabra. Nuestro hermano Edwin Rangel nos acompaña en esta mañana para ir terminando la serie de estudios que inició hace unas semanas, y queremos invitarle a que usted esté atento, esté atenta a la voz de Dios. El Señor tiene un mensaje muy especial para usted a través de su palabra y por intermedio del siervo que Él ha dispuesto en esta mañana. Así que preste atención, sustráigase de cualquier cosa que esté interponiéndose entre lo que el Señor quiere decirle y usted. Ponga mucho cuidado, traiga su Biblia, traigan que apuntar, un lapicero, y apunte cada cosita que le llame la atención, cada mensaje, cada frase, cada versículo. Si quiere ir a profundizar más tarde, apúntelo para que así le saque mucho jugo, mucho provecho a lo que el Señor tiene para darle en esta mañana. Bienvenido, hermano Edwin, que el Señor le bendiga. Adelante. Muy buenas para todos mis amados hermanos, amigos, Dios me los bendiga. Espero que todos se encuentren muy bien y qué gozo poder sacar tiempo nuevamente para escuchar de la palabra del Señor, para escudriñar un poco más de su bendita palabra. Vamos a seguir en el libro de Filipenses, la carta, la epístola de Pablo a la iglesia en Filipos, y vamos a ubicarnos en el capítulo 2 y continuaremos del versículo 19 al 30. Pero no sin antes encomendar este tiempo al Señor y pedir que Él sea quien nos hable en este día. Amado Dios, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias, mi amado Señor, por la obra hecha en la cruz para salvar nuestra alma. Señor, queremos ser edificados, queremos crecer espiritualmente, crecer en el conocimiento tuyo. Y estamos en esta hora con este deseo, escuchando tu bendita palabra, leyéndola, queriendo que tú nos hables a través del predicador, que tú te glorifiques por medio de tu Espíritu Santo y seas tú quien hables a los corazones de cada uno de nosotros. Pido tu bendición, Señor, especialmente, que no sean mis emociones, mis pensamientos, mis deseos los que sean expresados en esta hora, sino los tuyos. Que tu palabra sea predicada con verdad, con sabiduría. Pido que obres, pido que te glorifiques y bendigas a cada uno de mis hermanos y amigos que estarán oyendo esta enseñanza. Es tu bendita palabra, es tu pueblo, Señor. Somos nosotros los redimidos por tu sangre y hoy pedimos tu bendición en esta hora. Amén. Bien, mis hermanos, como les decía, Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 30. Voy a darle lectura a estos 11 versículos. Dice, está subtitulado Timoteo y Epafrodito. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo,
para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Aquí quisiera que resaltar en este tiempo dos cosas. Uno, un equipo pequeño, pero muy eficaz. Pues en esta porción de la palabra no están Timoteo, Epafrodito y Pablo. Vemos que era un equipo con deseo de servir al Señor, un equipo, aunque pequeño en número, pero muy ferviente en espíritu, no solo para servir al Señor en su obra, sino para servirse mutuamente. Pablo habla especialmente de Timoteo y Epafrodito como sus colaboradores, como sus compañeros de milicia, como un hijo. Llama a Timoteo, no solo aquí, sino también en la epístola hacia él. Y cuando leía este pasaje, veía qué equipo tan unido, tan bonito, pero la unión de ellos la hacía, era el mismo sentimiento que tenían hacia la obra del Señor, el mismo deseo de servir al Señor, eso los unía, porque estaban así, como ahora la palabra, ¿cierto? Esos carbones encendidos, entre más unidos, más se encienden. Y veamos cómo Pablo y Timoteo y el mismo Epafrodito nombran o hacen mucho énfasis en el estado de ánimo, en esta emoción, en el ánimo, no solo de alegría, no solo de gozo, nombra 10 veces o hace referencia 10 veces al estado de ánimo. En algunos dice de tristeza, en otros con un gozo, en otros con angustia, en otros con buen ánimo, ¿sí? Y hace mucha referencia a esto y vemos cómo es difícil o cómo era difícil para Pablo en esos momentos donde él estaba allí preso y cómo sus amigos, sus colaboradores, porque eran hermanos en Cristo y aún más que hermanos, unos grandes amigos, unos grandes confidentes en la obra del Señor. Y es eso lo que quiero que resaltemos. En el versículo 19 dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Lo primero en lo que vemos que se hace referencia es que el ánimo de Pablo, como lo hace desde el capítulo 1, está muy ligado, su servicio, su ministerio, está como muy ligado al ánimo de sus hermanos, al bienestar de sus hermanos. Está muy ligado a cómo están ellos, si ellos están bien, si están creciendo, si están siendo valientes, valerosos en el espíritu, si están creciendo en el espíritu, pues eso a él lo reconforta mucho porque estaba pasando por momentos difíciles, pero qué bonito como él se anima al ver que otros estén animados. Y ese es uno de los ejemplos o una de las enseñanzas que quiero que tomemos hoy, que tengo el deseo de que tomemos hoy, de animarnos cuando vemos a esos hermanos
animosos, con ese deseo de servir y no solo tomarlo para nosotros, para coger ánimo, coger fuerzas también, como Pablo les decía en el capítulo, también mismo en el capítulo 2, que antes de decirle que haya pues este sentir que hubo en Cristo, que todos tengan ese amor, ese afecto fraternal. En el capítulo 2 versículo 1 dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún acto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pero lastimosamente no siempre hay eso. En un grupo grande o pequeño, siempre hay algunos que tienen ese ánimo, ese deseo de servir, y hay otros que, aunque, como dicen por ahí, ni rajan ni prestan el hacha. Y el versículo 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Aquí no solo el ánimo gozoso de servir, sino también del mismo pensamiento de cómo se debe servir al Señor, de cómo lo hacía Pablo entregándose completamente a la obra de Dios. Y esto también pues lo aprendí allí Timoteo, que fue un colaborador suyo durante mucho tiempo. Y no siempre, mis hermanos, hay ese mismo deseo en todos. Es por eso que es bueno mirar dos buenos ejemplos. En el versículo 28 dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con vos, esté con menos tristeza. Versículo 29, recibidles pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él. En este versículo ya está refiriéndose a Epafrodito, pero Pablo también se refiere a Timoteo de una buena manera. Y hay formas en las que podemos verlos los que están sirviendo al Señor realmente con un deseo ferviente, con un deseo sincero, no buscando lo suyo propio, dice el versículo 20, pues a ninguno tengo el mismo ánimo y que tenga sinceramente y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Cuando hay esta es una evidencia de las personas que realmente lo hacen, como Pablo está especificando acá, sinceramente, ¿cierto? Es que no buscan lo suyo. Y él ha exhortado también Pablo acerca de esto en el versículo 4 del capítulo 2, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En el versículo 1, el capítulo 1, versículo 15 y 16 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Habían algunos que estaban predicando y enseñando por hacer mal al prójimo, en este caso a Pablo, que lo hacían por contiendas, pero estos hombres lo hacían con un amor ferviente, con sinceridad, con deseo de hacer lo bueno. Y así podemos identificar los falsos siervos, las personas que vemos que no se agradan de que el otro esté bien. Por el contrario, le gustaría que estuviera mal para sentir gozo, para sentir alegría. Entonces, este equipo está conformado por Timoteo, Epafrodito y Pablo, y hay muchos otros alrededor de ellos, pero en este caso se hace referencia a ellos. Dice el versículo 22, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Ellos conocían a Timoteo. Aparte de eso, Pablo daba un gran testimonio acerca de él, pues Timoteo estuvo allí en Filipos cuando en el viaje misionero de Pablo. O sea que le conocían perfectamente cómo era él. Y vea lo importante de hacer referencia, mis hermanos, y buenas referencias si es posible, ¿no? No con mentiras, pero acerca de otros hermanos. Qué bonito es hablar y decir, oye, hermano, este hermano es animoso, ese hermano le gusta enseñar en la palabra del Señor, sí, tiene un buen testimonio. Estos méritos eran conocidos, claro, y eso es primordial, pero también les daba buen testimonio Pablo acerca de él.
Versículo 23 dice, así que a este espero enviaros luego, que yo vea cómo van mis asuntos. Timoteo era un gran colaborador de Pablo y él necesitaba primero mirar todos sus asuntos, o en el caso de la apelación a César, en caso de, pues, busca también de su libertad, si así lo quería el Señor, y de todas las necesidades que él tenía allí en Roma, donde estaba encarcelado. Versículo 24. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a veros. Aquí vemos una confianza de Pablo en el Señor, de que él quería claramente ir a verles, pero confiaba en el Señor si era posible, si era la voluntad de él, pero también ese deseo de comunión con los hermanos. Hablo siempre en las cartas, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, hace mucha referencia al deseo de esa comunión, de estar juntos, de visitarles, de ayudarles, de guiarles. Y hermano, creo que en esto fallamos muchos, incluyo, en la falta de deseo de ir a visitar pronto, de visitar hermanos con dificultades, que sabemos que se han apartado, que llevan tiempo sin ir a la asamblea, que están pasando por situaciones difíciles de pronto de salud. Y claro, mi hermano, que esto me hablaba mucho de la necesidad de esa hermandad, de ese deseo de ir a ver pronto a los hermanos. Versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Vea que este hombre, Epafrodito, era ministrador de las necesidades en cuanto a que él también dice que era el mensajero de ellos, pues fue quien trajo esta ofrenda a Pablo de los Filipos, que los Filipos le enviaron. Dice el versículo 18 del capítulo 4, dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y cuando hago referencia de cómo nos falta ese deseo de ir a ver pronto a nuestros hermanos, de acercarnos a ellos, viene inmediatamente este mensaje de Pablo diciendo que él enviará a Epafrodito, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicias. Veamos cómo se expresa Pablo de Epafrodito. ¿Quién era Epafrodito? Dice que era un hermano, un colaborador, un compañero de milicias, un mensajero, un ministrador de mis necesidades y estuvo dispuesto a dar la vida por Cristo. Qué bonito rodearnos de estas personas, mis hermanos. Aunque quiero que lo veamos desde los dos puntos de vista, es bueno analizar las personas que están a nuestro alrededor, qué deseo tienen, qué, qué conocimiento y qué modelo de vida de servicio al Señor expresan. Tenía grandes cualidades, Epafrodito, y estaba muy cercano a Pablo. Pablo le hacía muy cercano a él para apoyarse, para darse consuelo, para darse amor. Pero también pensemos en que nosotros seamos esa clase de hermanos, esa clase de amigos, humildes, deseosos de servir al Señor, deseosos de gozarnos por el saber si nuestros hermanos están bien o están mal. Uno de esos casos es el mismo Epafrodito, versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Epafrodito hace un viaje de más, aproximadamente un poco más de un mes, por mar, por tierra o diferente, o por los mismos caminos o lugares por donde debía transitar para llevar esta ofrenda. Y yo pensaba, bueno, eran más de 1000 y pico de kilómetros los que tenía que recorrer con gozo, con alegría de ir a servir, con alegría de ir a llevar. Y a veces
pienso y es inevitable pensar, bueno, estos hermanos en el principio del cristianismo, ¿por qué tanto ánimo? ¿Por qué tanto deseo de servir al Señor, de estar en comunión, de servir los unos a los otros? Sabemos que también habían otros que no lo hacían de la mejor manera, ¿cierto? Siempre ha habido allí la cizaña y el trigo revueltos. Pero veamos este ejemplo. Él llevaba esa ofrenda a Pablo con amor, con gozo, con un deseo de que todos estuvieran bien, de servir en las necesidades del otro, y no habían peros, no habían, por el contrario, dificultades. Pues todos tenemos, siempre que hablamos de ir a visitar a alguien, podemos tener cantidad de excusas o cantidad de razones para no hacerlo. Pero qué bueno pensar en que nos podemos esforzar un poco más en cuanto a esto, en cuanto a tener ese grupo de amigos, de hermanos, que podamos juntos tener un mismo sentir, un mismo deseo, ¿cierto? Como leíamos ya ahí en el versículo 2, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 4 del capítulo 2, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y cuando hace referencia de Pablo, o cuando Pablo hace referencia de los que no buscan lo suyo, dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, y ahí está la clave. Porque si yo me pongo a pensar en que no, pero es que para yo pensar en la necesidad del otro hermano, yo también tengo necesidad. Para yo pensar en ir a visitar a otro, yo también tengo necesidad de que me visiten. Para yo pensar en ir a aconsejar, si yo soy el que más necesito consejo, más necesito ánimo, pues no estamos mirando sino lo mío. Y un grave error es mirar también solo lo del hermano. No, entonces nosotros necesitamos mirar lo que es de Cristo, lo que Cristo ha enviado. Por eso, Pablo primero pone un gran ejemplo, que es que haya pues en vosotros ese sentir, ¿cierto? Que hubo en Cristo, y aquí pone el ejemplo a Timoteo, obviamente, pues respetando las diferencias, ¿no? Pues a ningún, versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo en que tan sinceramente se interese. Listo, sabemos que podemos decir, no, pero es que era Cristo, era el enviado, él sabía, bueno, aunque ya hablamos de esto y cómo fue la humanidad y la divinidad de Cristo allí en el sacrificio que él hizo, no quiero volver a ir a este tema, pero sí pone también ejemplos, entonces, como Timoteo, muy Epafrodito, hombres que se entregan al servicio hacia Cristo, y por ende, pues también bendicen allí a los siervos, como lo es Pablo y como lo es los demás siervos que están allí, o consiervos que están allí con él. Cuando nosotros miramos nuestra necesidad primeramente, o cuando aún en el caso de ofrendar, miramos primero mi necesidad, mi bolsillo, mi escasez, y no miro lo de Cristo, sino que lo he recibido de tu mano, de eso doy, ¿cierto? Sino que por el contrario digo, no, pero es que para yo darle a ese hermano, para darle a este hermano, para darle a la iglesia, eso como que no está bien, y ponemos en diferentes peros y nos dejamos llevar de nuestros mm, tacañez, y también de pensar solo en nosotros. Este seguramente, o pues lo que leí, aunque no lo dice acá, pudo haber enfermado por motivos del viaje. Ya saben, como les decía, fue un viaje muy largo, un viaje muy difícil, pero que había un deseo y un gozo de servir a Pablo. Pablo también ya había hecho estos viajes hasta Filipos, y había dado ejemplo de ir a servir, había dado un ejemplo de amor hacia el Señor junto con Timoteo, y ahora pues es retribuido también, no con todos como se quisiera, pero con algunos, mis hermanos, y no nos desanimemos cuando de pronto esperamos más visitas, esperamos eh, más atención a mi necesidad, más atención a mi estado espiritual, pero siempre el Señor pone a alguien, y ojalá
que no estemos esperando a que el Señor ponga a alguien, sino que nosotros seamos ese alguien que el Señor pone para hablar con un hermano, para visitar a un hermano. A veces en las asambleas llegamos con cargas, con dificultades. Ya le decía yo a un hermano, hermano, esta semana fue difícil, espiritualmente fue pesada, hay semanas en las que uno dice, uff, ¿qué está pasando? Pero qué bonito poder llegar uno y expresarse con un hermano y con que el hermano le diga, no, hermano, confía en el Señor, va a estar bien, voy a orar por usted. Eso ya da confort, pero debemos abrir esos espacios para que los hermanos dialoguen de esto con nosotros, pero también que nosotros, pues nos abramos cuando nosotros llegamos y a veces los que también estamos predicando o enseñando, vemos que creemos que no podemos llegar en un momento difícil y de pronto decirle a otro hermano, no puede, no necesariamente tiene que ser uno más anciano que yo en canas, en experiencia, pero sí que el Señor ponga en mi corazón y decir, hermano, vea, esta semana fue difícil. No se sabe si uno con esa dificultad que le está expresando que usted tiene, lo está animando a él, a decir, oiga, pero vea, sí, esto es común que lo sintamos nosotros también los hijos del Señor. Pero también veamos, si nos ponemos a analizar, Epafrodito al parecer viajó solo, no nombra más acompañantes allí, pero dice que él estuvo muy enfermo, dice el versículo 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Y aquí también se ve reflejado la carga o la abundante carga que pueden llevar algunos hermanos en cuestión del ministerio, porque hay uno solo que es el que está llevando el peso, el que está riando, el que está empujando, el que está eh, esforzándose para que las cosas se hagan, para que las cosas resulten, y muchos espectadores y aún más críticos. Este hombre se enferma, aunque no dice específicamente de qué ni por qué, pero sabemos que, dice la última parte del versículo 30, dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Sabemos que fue por el servicio al Señor, seguramente por motivos del viaje, y esto también fue servicio al Señor, ir a visitar a un enfermo, a un hermano, a un anciano, es servir al Señor. Llevar una ofrenda es servir al Señor, estar juntos con hermanos que tienen un deseo de un liderazgo para servir al Señor y uno poder apoyar ese liderazgo también es servir a Dios. Pero vemos que esa carga, mis hermanos, muchas veces enferma a otros hermanos físicamente por el estrés y por todo lo que conlleva, cuando pudiéramos haber muchos más con un deseo de ocuparnos en las cosas del Señor, como también decía Pablo, ¿no? Que se ocuparan en las cosas, ocupados pues en vuestra salvación con temor y temblor. Eso hace parte de la salvación, mis hermanos. O sea, esto viene incluido en el paquete, el deseo de servir y el querer como el hacer que el Señor pone en nosotros, y el estar dispuestos a donde el Señor nos envíe y a donde podamos tener en nuestra conciencia que el Señor nos hable, seamos sensibles a su palabra, no que miremos solo lo nuestro, porque en ese momento pues lo del Señor quedará en segundo plano. Pablo también dice que Dios le guardó a él. Dice, Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. El orar por los amigos trae resultados grandes, mis hermanos. Aquí no dice que Pablo le sanó, o que por la oración de Pablo pues él se sanó, sino que Dios tuvo misericordia de Epafrodito, pero también no solo de él, sino de Pablo. O sea, había un amor, un deseo. Me imagino las oraciones de Pablo pidiendo por su amigo, por su compañero de milicias, como él le nombra, por, por el servicio que él ha prestado. Y qué bueno que nosotros oremos por los líderes,
nos unamos en oración por cada uno de ellos que están llevando a cabo diferentes eventos, diferentes estrategias, si se pueden llamar, para predicar el evangelio, para hablar a los hermanos y a otras personas. Es tener muy presentes también a los misioneros, mis hermanos, en la oración, en nuestras oraciones. Vemos que Dios tuvo misericordia de Epafrodito también pensando en Pablo. En el versículo 28 dice, así que les envío con mayor solicitud. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. El gozo, como les decía al principio, son más de 10 veces que hace referencia a él, al gozo o a la tristeza o al buen ánimo. Todas basadas, mis hermanos, todo está basado en la hermandad. En el caso de Epafrodito, cuando él supo que sus hermanos estaban angustiados porque se enteraron que él estaba enfermo, se angustió también él. Pablo dice que enviará a Timoteo pronto para que él sepa cómo están los demás, cómo están sus hermanos allá en Filipos y esto le dé a él mejor ánimo. En el caso de Timoteo hay un ánimo de servicio, un ánimo deseoso de obedecerle al Señor. Cuando nombra la tristeza, pues, el versículo anterior, el versículo 27, hay, para que no hubiera tristeza en él, Dios no cortó a Epafrodito, no se llevó a Epafrodito, evitándole una tristeza a Pablo. Pero ¿cuál era la tristeza que él tenía? Que de pronto su amigo partiera, aunque él sabía que se iba con el Señor, había tristeza en su corazón porque no le tendría más con él. Así que el gozo, mis hermanos, y la alegría que podamos tener va también ligada mucho a la relación interpersonales con nuestros hermanos. Tener un buen trato hacia mis hermanos, tener una confraternidad, una fraternidad juntos, estar con un mismo ánimo, con un mismo deseo, nos ayuda, porque de por sí ya el mundo es hostil, la carne es hostil, los lugares de trabajo muchas veces son hostiles y llegamos a una asamblea donde también es hostil, donde es tensionante el ambiente, donde pueden haber tensiones, malas miradas, dificultades, pues esto se nos convierte, ¿qué nos puede dar entonces a nosotros ánimo? Y esto se nos convierte en algo aún más difícil. Versículo 29 dice, recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como él. ¿Cómo era él? ¿Cómo era Epafrodito? ¿Cuáles son las referencias que él hace? En el capítulo 4, en el versículo 18 dice que pues él fue el que le llevó las ofrendas a Pablo. Y en el versículo 21 dice porque todos buscaban lo suyo, pero por el contrario, él era una persona que no buscaba lo suyo, sino buscaba un servicio al Señor. Y dice el versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador, compañero de milicias, vuestro mensajero, y mi ministrador de mis necesidades, y el ministrador de mis necesidades. Este era un grupo, mis hermanos, que quería servir al Señor. Por ende, se servían mutuamente. Estaban juntos, unánimes, y tenían un buen deseo de acudir al servicio del Señor. Versículo 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Por la obra de Cristo, mis hermanos, hagamos todo como para el Señor, para, para el servicio de Él, como dice allí en Efesios, todo, hacerlo para el Señor y no para los que miran, no para la vista, no para mi deseo. Fue un grupo, o es reflejado en la palabra, un grupo, como he hecho énfasis, de mucho deseo de servir al Señor. Y cuando leemos las cartas en las habitaciones o cuando nombra saludos a los hermanos
y nombra también algunos otros. Y por ejemplo en Romanos está Timoteo presente, en las cartas a los romanos, a los corintios también está Timoteo, a los filipenses también está Timoteo, a los colosenses Timoteo, a los tesalonicenses Timoteo, a las primera y segunda tesalonicenses a Timoteo, las dos epístolas o cartas que escribía a él mismo, al mismo Timoteo. En Filemón también le nombra, en Hebreos también lo nombra, y vemos que a lo largo de todos estos años Pablo pasó muchas dificultades. Él dice también que tuvo necesidades, ¿cierto? Que sabe vivir en lo poco, en lo mucho, tener hambre, tener abundancia, tener escasez, y ahí siempre estuvieron sus amigos. Pafrodito también allí en Colosenses, Epafras también es nombrado, y Tíquico también son muchos de sus colaboradores que se nombran en todo esto. Hermano, a lo largo de estos años, donde hubieron cárceles, hambrunas, persecuciones, castigos, azotes, allí estuvieron sus amigos, y esto animaba a él. Pensemos, mis hermanos, en ser como ellos, no en que los demás sean como ellos para mí, sino que tomemos el ejemplo de servir, de honrar a nuestro Señor. Que esto sirva como una medida de amistad, como una medida de lo que es la amistad, lo que es la hermandad en Cristo. Un deseo de servir al Señor, no buscar lo propio, sino lo que es de Cristo. Muchos podrían haber juzgado a Pablo, y muchos lo juzgaron, decir, no, está lleno de pecado, vea, vive enfermo. Recordemos que él tenía un aguijón, que nombra, parecer era una dificultad física, encarcelado, a toda hora lo azotan, pasa hambre, ¿no? ¿Qué se va uno a juntar con esa persona? Si eso está desalado, podrían decir algunos. Pero por el contrario, era un hombre lleno del Espíritu Santo, y se necesita, mis hermanos, ser sensibles al Señor y estar llenos del Espíritu Santo para identificar a las personas a las cuales con las que hacemos amistades y hacemos equipo. La palabra del Señor dice que no os unáis en yugo desigual, y esto aplica para muchas de las áreas. Mis hermanos, este era el mensaje que quería compartirles, un mensaje de amistad, un mensaje de confraternidad, de servicio al Señor, juntos y unánimes. Oremos. Amado Dios, te doy gracias en mi poderoso nombre, tu Hijo el Señor Jesucristo. Ayúdanos a tener este sentir y este deseo de servicio hacia ti, de honrarte, de alabar tu precioso nombre, de glorificarte, porque solo tú eres Dios grande y solo tú eres Dios todopoderoso. Señor, que tu Espíritu Santo sea guiando en nuestra vida y podamos, mi amado Señor, ser esos amigos que dan gozo a otros, esos amigos que dan ánimo a otros. Te lo pedimos, mi amado Dios, en Cristo Jesús. Amén. Y así de esta manera llegamos al final de nuestro programa de hoy, de nuestra transmisión de hoy, 13 de abril de 2025. Gracias a usted por acompañarnos. Gracias al Señor por permitirnos este privilegio. Deseamos para usted, esa es nuestra oración, las bendiciones de nuestro todopoderoso Dios. Que el Señor bendiga su vida y la de los suyos. Que tenga un resto de domingo muy feliz, bendecido por el Señor, y que tenga también una semana rodeada de las abundantes bendiciones de nuestro bondadoso Señor. Feliz día. Chao, chao.